Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre la resolución de desigualdades lineales en una variable. Estos son los pasos que usamos para resolver una desigualdad lineal en una variable. Estos pasos se ven casi exactamente iguales como resolver ecuaciones lineales en una variable, excepto que hay una gran diferencia en el paso 4. En el paso 4, cuando multiplicamos o dividimos ambos lados para aislar la variable, necesitamos ser muy cuidadosos. Si multiplicamos o dividimos ambos lados de cualquier desigualdad por un número negativo, debemos revertir el símbolo de desigualdad o el signo de desigualdad y echemos un vistazo a por qué tenemos que hacer esto. Si comenzamos con una desigualdad verdadera, 2 es mayor que 2 negativos. Veamos qué sucede cuando multiplicamos y dividimos ambos lados entre 2 positivos y un negativo 2. Primero dividamos ambos lados entre 2 positivos. Si dividimos ambos lados entre 2 positivos, tendríamos uno a la izquierda y uno negativo a la derecha. En este caso, si usamos el símbolo de desigualdad original, el símbolo mayor que, la desigualdad sigue siendo cierta. 1 es mayor que el negativo. Entonces, si dividimos por un positivo, no invertimos el símbolo de desigualdad, pero intentemos dividirlo por uno negativo, pero ahora intentemos dividirlo por 2 negativos. Si dividimos ambos lados por 2 negativos, ahora tenemos uno negativo a la izquierda y uno positivo a la derecha. Si utilizamos el mismo símbolo de desigualdad, tendríamos que uno negativo es mayor que uno positivo, lo que sabemos que no es cierto. Entonces, para hacer que la desigualdad sea verdadera porque dividimos entre un negativo, debemos revertir el símbolo de desigualdad, de modo que usemos menos que en lugar de mayor que negativo 1 menos que 1 es cierto. Entonces, si dividimos por un negativo, debemos revertir el símbolo de desigualdad. Ahora veamos la multiplicación. Primero multipliquemos ambos lados por 2 positivos. Esto nos daría un 4 a la izquierda y un 4 negativo a la derecha. Si utilizamos el mismo símbolo de desigualdad, tendríamos 4 es mayor que 4 negativos, lo cual es cierto, por lo que si multiplicamos ambos lados por un positivo, no invertimos el símbolo de desigualdad. Intentemos multiplicar por un negativo. Si multiplicamos ambos lados por 2 negativos, tendríamos un negativo 4 a la izquierda, y tendríamos un positivo 4 a la derecha. Si utilizamos el símbolo de desigualdad original, tendríamos que 4 negativo es mayor que 4 positivo, lo cual no es cierto, por lo que debido a que multiplicamos por un negativo, debemos revertir el símbolo de desigualdad y usar menos de. Negativo 4 es menos que positivo 4. Entonces, si multiplicamos ambos lados por un negativo o dividimos por un negativo, debemos revertir el símbolo de desigualdad. Volvamos y veamos nuestro primer ejemplo. Aquí queremos resolver 3x mayor que x más 6. Entonces, de nuevo, resolveremos al igual que resolvemos una ecuación, excepto si multiplicamos o dividimos por un negativo, revertiremos la desigualdad. Observe cómo tenemos términos x en ambos lados. Concibamos los términos x en el lado izquierdo, así que sigamos adelante y restemos x en ambos lados de la desigualdad. Simplificando, tenemos 3x menos x, o 3x menos 1x, que serían 2x, mayor que, x menos x es 0. Entonces el lado derecho es solo 6. Y ahora tenemos 2x mayores que 6, por lo que dividiremos ambos lados entre 2 positivos para aislar x, por lo que tenemos una x, o x es mayor que 6 dividido por 2 igual a 3. Entonces esta es una solución. Grafiquemos también el conjunto de soluciones, y demos el conjunto de soluciones usando notación de intervalo. Y graficaremos esto de 2 maneras. La primera forma, usaremos corchetes o paréntesis, y para el segundo método, usaremos puntos abiertos o cerrados. Entonces queremos graficar x es mayor que 3, así que queremos graficar todos los números que están a la derecha de 3, pero observe cómo este intervalo no incluye 3, solo valores que son mayores que 3. Entonces, si usamos paréntesis o corchetes, usaríamos un paréntesis redondeado en 3 aperturas hacia la derecha porque buscando los valores mayores que 3, entonces ahora graficaremos a la derecha y nos acercaremos al infinito positivo. Nuevamente, este paréntesis redondeado significa que 3 no están incluidos en este intervalo, y si estamos usando puntos abiertos o cerrados, usaríamos un punto abierto en 3 para mostrar que 3 no están incluidos, y luego grafica a la derecha. Y ahora está utilizando la notación de intervalo. El intervalo es de 3 infinito que se aproxima no incluye 3, así que use un paréntesis redondeado, y para infinito e infinito negativo, siempre usamos un paréntesis redondeado. Así que aquí está nuestra solución como una desigualdad como un gráfico, y también usando notación de intervalo. Veamos el ejemplo 2. Mirando el ejemplo 2, el primer paso es borrar los paréntesis a la derecha, por lo que distribuiremos 2 positivos aquí. Entonces tenemos 3 menos 5a menor o igual que 2a más 10.
Observe cómo tenemos términos A en ambos lados, así que tengamos los términos A a la izquierda y las constantes a la derecha. Entonces, para el siguiente paso, sigamos adelante y restemos 2A en ambos lados. Simplifica, entonces tenemos 3. Y luego negativo 5A menos 2A es negativo 7A menor o igual que, a la derecha, tenemos 2A menos 2A es 0, entonces a la derecha solo tenemos 10. Siguiente paso, queremos aislar el término variable, por lo que restaremos 3 en ambos lados. Simplificar. 3 menos 3 es igual a 0, así que ahora tenemos 7A negativos. Es menor o igual que 10 menos 3 es igual a 7. Ahora queremos aislar, 7 negativo A significa negativo 7 veces A, entonces ahora dividimos ambos lados entre 7 negativos. Pero debido a que estamos dividiendo por un negativo, recuerde, necesitamos revertir el símbolo de desigualdad. En el lado izquierdo, tenemos una A o solo A revertimos los símbolos de desigualdad. Entonces, en lugar de menor o igual que, es mayor o igual que, y luego 7 dividido entre 7 negativos es igual a 1 negativo. Así que aquí está nuestra solución. Vamos a seguir y graficarlo. Como A es mayor o igual que 1 negativo, observe esta vez, 1 negativo está en el intervalo. Entonces, debido a que 1 negativo está en el intervalo, si usamos paréntesis o corchetes, tendríamos un corchete en una apertura negativa a la derecha, y luego graficaríamos a la derecha. Si estamos usando puntos abiertos o cerrados, tendríamos un punto cerrado en 1 negativo y grafica a la derecha. En ambos casos, el punto final de la izquierda se incluye en el intervalo. Para la notación de intervalo, el intervalo comienza en 1 negativo, incluye 1 negativo, por lo que usamos un corchete y se acerca al infinito positivo. Siempre usamos un paréntesis redondeado en infinito e infinito negativo. Veamos un ejemplo más. Nuestro primer paso aquí, limpian sus paréntesis. Entonces distribuiremos 5 negativos aquí, y 3 negativos aquí. Por lo tanto, tenemos 5x negativos. Negativo 5 veces 2 es negativo 10, entonces menos 10, mayor o igual que negativo 3x negativo 3 veces 4 es negativo 12. Entonces tenemos menos 12. Ahora queremos los términos x en un lado y las constantes en el otro. Entonces, para deshacer estas 3x negativas, agregaremos 3x a ambos lados. Como queremos las constantes en el lado derecho, también agreguemos 10 a ambos lados al mismo tiempo. Así que aquí estamos combinando dos pasos en uno. Entonces, en el lado izquierdo, tenemos 5x negativos más 3x, eso es negativo 2x, y luego tenemos 10 más 10 negativos. Eso es 0, entonces tenemos 2x negativos es mayor o igual que, en el lado derecho, tenemos 3x negativos más 3x, eso es 0, y luego tenemos negativo 12 más 10. Que es igual a negativo 2. Para aislar la variable en el lado izquierdo, observe cómo necesitamos dividir ambos lados entre dos negativos. Así que nuevamente, porque estamos dividiendo entre un negativo, tendremos que invertir el símbolo de desigualdad. Entonces, a la izquierda, 2 negativos divididos por 2 negativos son 1, por lo que tenemos una x o x no es mayor o igual, sino menor o igual que negativo 2 dividido por negativo 2 es positivo 1. Entonces, la solución es x es menor o igual a positivo. Avancemos y grafiquemos esto. Observe que queremos graficar todos los valores que son menores o iguales a 1 positivo, por lo que queremos incluir 1 positivo, y todos los valores que están a la izquierda, o menos de 1. Entonces usaremos un corchete en el positivo, abriéndolo a la izquierda y luego graficando a la izquierda, acercándonos al infinito negativo. O si estamos usando puntos abiertos y cerrados, tendríamos un punto cerrado en 1 positivo, y una flecha a la izquierda. Usando la notación de intervalo, nos estamos acercando al infinito negativo a la izquierda y a 1 a la derecha. El intervalo incluye 1, por lo que usamos un corchete aquí, no incluye infinito negativo, por lo que tenemos un paréntesis redondeado aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.